República Dominicana, y aquí estamos de nuevo con un invitado que tenemos, que como siempre los tenemos nosotros a ustedes acostumbrados, porque aquí no somos poquitos, somos Gran calidad, mucho, de gran siempre. calidad, y todos nuestros invitados son platos fuertes para ustedes. Ujú. Seguimos trabajando para ustedes, buscando siempre la información, y Lauren les va a decir quién es que nos acompaña en la mañana de hoy. Así es, el día de hoy contamos con la participación de Javier Suárez. Javier es egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santo Domingo en el 2001. Realizó sus estudios superiores especializados de doctorado en Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, España. Cuenta además con una maestría en Derecho de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Su ejercicio profesional se especializa en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Derecho Cinematográfico y Derecho Societario. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por tu participación. Javier nos acompaña vía Zoom el día de hoy, y estamos Hola, ¿qué tal? muy Un placer orgullosos estar de aquí con tenerlo aquí con ustedes. nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Felices de recibirlo y de poder adquirir de usted todo el conocimiento que Ujú. tiene respecto de la materia, un currículum impresionante. Y sigue en boga todo lo relativo a la nueva reforma que se propone respecto del Código Laboral. Cuéntenos, ¿cómo va eso? ¿Cuáles son las expectativas y qué trae de innovador esta nueva propuesta? Sí, miren, primero que nada, volver a agradecerle por tenernos aquí en su espacio. Y antes de contestar su pregunta, yo quisiera pues hacer un breve recuento histórico de cómo ha sido esto y por qué ha durado tanto, vamos a Ujú. así decirlo. Mire, los primeros esfuerzos que se hicieron por reformar el Código de Trabajo vienen desde el 2013, cuando el presidente de entonces dictó un decreto donde nombró una comisión de expertos juristas y economistas, entre ellos juristas como Joaquín Luciano, Marisol Vicens, y entre los economistas estaban Jeffrey Lizardo y Jochi Vicente, quien es el actual ministro de Hacienda. Ahora, fíjense qué tan lejos estamos hablando. Y eso, ellos hicieron un proyecto, pero no se materializó su reforma. Luego, en el 2016, se vuelven a hacer unos intentos de reforma liderados por Intec, que tampoco llegaron a ningún puerto. Y ya ahora, en el 2020, con las reformas que el presidente Abinader quería someter, que fueron vistas en el Consejo Económico y Social, que eran 12 reformas. La única reforma que se envió al Ministerio de Trabajo, al Consejo Consultivo de Trabajo, fue la del Código de Trabajo, porque el Consejo Consultivo en el Ministerio de Trabajo es un órgano especializado de consulta entre empleadores y trabajadores y el gobierno. Y ahí se llevó a cabo esa titánica labor de más de 2 años y medio, con más de ciento y pico de reuniones tripartitas, bipartitas, del Consejo Consultivo, de la Mesa Técnico-Jurídica, donde se pusieron varios especialistas. La mesa la lideraba mi persona por el sector gubernamental, y abogados tan grandes como Tomás Hernández Met y Rosalina Tueva, representando el sector empleador, y también el profesor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República y ministro de Trabajo por muchos años, representando al sector trabajador. ¿Y qué es lo nuevo que trae? Trae muchísimas mejoras en cuanto al procedimiento, en cuanto a los derechos individuales. Ahí podríamos decirle que, por ejemplo, se amplía el permiso de paternidad a 4 días, que pudiera escucharse poco, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es asumido única y exclusivamente por el empleador. Es decir, los empresarios aceptaron que se aumentara a 4 días, pero son ellos que lo van a pagar. Porque todavía la reforma de la seguridad social no se ha realizado, y es allí donde tenemos que ampliar, porque ya el Tribunal Constitucional Ujú. dio una sentencia diciendo que no es equitativo al de la madre. O sea, el permiso de paternidad no es igual al de la madre, o sea, y debe de tratar de equipararse. Claro, sabemos que no podemos dar
3 meses y pico para un padre, pero sí aumentarlo un poco. Y aquí los empresarios, hay que darle una loa a ellos porque aceptaron eso. Recuerden que una empresa donde tenemos 5.000 empleados, que 200, 300 se vayan de permiso de paternidad, es un monto considerable económicamente, porque también hay que hacer ese análisis económico del derecho. También en el tema de las vacaciones se aumentó al disfrute, luego de 3 años, a 15 días de disfrute. Esto en una empresa que tiene que trabaja de lunes a viernes, pues prácticamente van a ser 3 semanas, con lo cual vamos a decir que la conciliación de la vida laboral y familiar ahí se va a estar logrando de una manera bastante favorable. También se adecuaron, según también lo dijo el Tribunal Constitucional, que ordenó que se adecuara por ley el trabajo doméstico, que es bastante importante. Ahí hay muchas preguntas y la principal es la jornada. Recordemos que el Ministerio de Trabajo hizo una resolución Ujú. que trajo mucho revuelo a nivel social, pero Bastante. ahora sí, se van a tener jornadas de 8 horas para aquellas personas que no van a dormir en la casa. O sea, vamos a tener un trabajo igual de 8 a 5, por decirlo de alguna manera. Y para aquellas personas que duermen en la casa, van a tener 10 horas de jornada laboral. Ahí es que está la diferencia, porque se escucharon todos esos reclamos. Esos reclamos se vieron, se tomaron esa resolución que dictó el ministerio, se puso en esa mesa técnico-jurídica donde están esos abogados que mencioné, y ahí se llegaron a esos acuerdos, esos consensos y se depositaron en el Congreso. También adecuando, recordemos que la pandemia hizo que diéramos un salto cuántico en todo lo que es de materia laboral. Ahí también se adecuó el teletrabajo. El teletrabajo se tomó esa resolución que dictó el ministerio en el 2020, eh, de, en noviembre, Ah, ok. Estamos teniendo un poquitito de y problemas de comunicación. Parece que... se adecuó Ok, a ese ya. concepto. Y esas son varias cosas. También hay otro. ¿Me escucha bien ahí? Ahora sí. ¿Sí Ahora me sí. escucha? Ujú. Sí, nos Ah, quedamos en la parte, por ah, favor, del teletrabajo. Sí, la perfecto. innovación y el salto Entonces, cuántico que tuvimos que dar para poder asumir lo esa que le responsabilidad. decía era que No. y todos tuvimos, ustedes saben que cuando todos creíamos que íbamos a estar 15 minutos trancados, digo, Así. 15 días 15 trancados, días. realmente se volvieron años. Pues Ujú. entonces, evidentemente, el mercado laboral tuvo que evolucionar y todos estábamos trabajando desde la casa. Teníamos casa, trabajo, ocio y descanso en un mismo lugar. Que ya luego eso ha evolucionado con modelos híbridos de trabajo, por ejemplo, 3 días de teletrabajo, 2 días presenciales, Ujú. jornadas reducidas de trabajo también. Ha habido muchos cambios y todo eso a raíz de la pandemia y evidentemente esto se tomó esa resolución que dictó el Ministerio de Trabajo y se puso Es así. en ese tema consensuado. Usted sabe Otro de que, los temas muy importantes, perdón, sí, dígame. que le iba a comentar que eso del teletrabajo resulta muy interesante porque lo que eran horarios de trabajo se convirtieron en trabajo sin horario en muchísimas Correcto, situaciones. sí, Entonces, llegó un punto en el que todo el que tenía que hacer teletrabajo, me incluyo, la exigencia por parte de los empleadores llegó al punto de que mucha gente colapsó mentalmente, emocionalmente, y conozco casos muy cercanos. Entonces, me parece bastante interesante y muy apropiado que se legisle respecto de eso, de los horarios y las cosas, porque llegó un momento en que Ujú. no había controles y Claro. cualquier jefe te mandaba un Se asunto para hacer a las entendía que 9 de la como tú noche. estabas frente Como a tú la estás en tu común, casa, ya exacto, no hay y problema. no Tú, podías salir, entonces podías resolver cualquier situación que se cualquier presentara. situación. Entonces, nos parece bastante apropiado ese así es. Sí, eso degeneró en que incluso el tema del año pasado de la Organización Internacional de Trabajo, o sea, ellos hacen una reunión anual con todos los países,
fue el tema de la salud mental. Claro, Se enfocaron mucho en la salud mental porque realmente hubo un desgaste físico, hubo un desgaste y llegamos a tener lo que ahora conocemos como burnout. O Ujú. sea, sí, quemados literalmente por la carga de trabajo, como usted decía, prácticamente a las 9 de la noche, porque era, hey, tenemos que hacer esto, no, pero sí, son las 9 de la noche, o sea, yo estoy pero con tú mi estás en tu casa. familia, independientemente, exacto, independientemente de que he estado todo el día con mi familia, ya yo estoy con mi familia viendo una película en cualquier plataforma. Claro. O sea, eso es así. Miren, y otra de las cosas que le iba a comentar es que también el pago de los derechos de los trabajadores va a ser mucho más fácil porque adecuando a la jurisprudencia y con esos consensos que se llegaron, se puso que cualquier prestaciones laborales puede ser pagada o cualquier derecho que se le deba a los trabajadores puede ser pagada con el depósito en su cuenta bancaria de nómina, la que siempre hemos utilizado Ujú. para pagarle. Entonces, eso va a liberar al empleador hasta ese monto depositado. No quiere decir que depositó 300 pesos, debe 10,000, no va a pagar la diferencia ante un reclamo judicial, pagaría la diferencia, pero hace Max expedita, por ejemplo, cuando desahucian un trabajador, hay muchos triquiñuelas judiciales porque Ujú. si tú no le pagas en los 10 días al trabajador, te corre un día de salario por cada adicional de retardo. Entonces, a veces tú quieres pagarle al trabajador, el trabajador no va a buscar sus prestaciones, tú le mandas un acto de alguacil a la casa, ya no vive ahí, luego te llega una demanda, tú le mandas la oferta real al abogado, no la acepta. Entonces, eso se volvía Una bola de en una nieve. vorágine que si había, sí, si había un fallo, un simple fallo, el tribunal te condenaba a un día adicional de salario Ujú. por cada día de retardo. Prestaciones de 30,000 pesos se podían convertir en 3 millones de pesos. Oh. Y hubo muchísimos casos así. Los otros días se hizo un foro donde un juez de la Suprema mencionaba que un caso de unas prestaciones de 600,000 pesos en Puerto Plata se convirtieron al final en 24 millones de pesos. Wow. Wow, pero Fíjese el ahorro que se tremenda está táctica haciendo dilatoria ahí al utilizada. poner estos mecanismos. No, Correcto, y son tácticas, desaparece como usted cualquier acaba de decir. empresa eso. Sí. Los abogados truqueros, como Así dice mismo. usted, los subterfugios jurídicos permitían a las partes, o permiten todavía, utilizar Sí, todavía lo permite. muchos instrumentos para que esas realidades sean a favor de ellos, haciendo ese tipo de ejercicio que usted menciona, que, bueno, Sí, mire, y ya que usted lo dice, hay abogados que hasta cierran la oficina cuando tienen un caso de desahucio, para que no le llegue ese acto de No lo algo puedan así, recibir la notificándole esa notificación. oferta real de pago. Exacto, y no aparece. Y usted sabe que todos nos conocemos en el mundo jurídico, y los alguaciles llamándolo al teléfono, fulano, pero ¿dónde tú estás? No, no, di que yo estoy en yo Barahona. estoy, Conociendo una audiencia. Exacto. Sí, exacto. oiga, Estoy en un referimiento, no salgo de aquí ahora. no sé, no. Entonces, así es la cosa. Pero, y también en esa ley, por ejemplo, se creó la figura del juez conciliador Muy buen para punto tratar de ese. Sí. rebajar, sí, para Ujú. tratar de rebajar la sobrejudicialización. Porque miren, el proceso laboral ahora, la conciliación, se lleva en sede judicial, pero para mí es un trámite en sede administrativa. Independientemente de que estemos en el estrado arriba, eso es simplemente, quiere llegar a un acuerdo, el abogado demandante dice no, el abogado demandado también dice no, se levanta un acta de no Y acuerdo y ya. se fija para prueba y discusión de las pruebas. Entonces, eh, eso es un trámite administrativo, como le estoy diciendo, porque son 30 audiencias, 40 audiencias, dependiendo del tribunal, si en la charla de gol son 60, Ok. y eso es simplemente subir, decir que no, no, Ujú. no, no, y bajar y Exacto, no se pasar ve la revista, vamos a decir. naturaleza conciliatoria realmente. No, ¿y qué pasa? Ese expediente llega esa demanda a ese tribunal. La demanda la recibe el secretario del tribunal. La asigna a una sala si el juzgado está dividido en salas. Se lo pasa al secretario de esa sala. Ese secretario de la sala fija el rol, emite el auto, habla, fija la audiencia. Y el día de la audiencia es que por primera vez el juez le El pone la juez. mano al expediente. Ujú. Ok. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo? No hay una real conciliación porque el juez no sabe ni siquiera de qué Pudiera, trata el expediente, quiénes son las partes. Entonces, este nuevo juez conciliador que va a conocer estas conciliaciones con dos conciliadores entrenados en la escuela de mediación del Ministerio de Trabajo, Excelente.
va a tener que conocer el expediente previamente, porque lo va a conocer en cámara de consejo. ¿Y cuáles van a ser la diferencia? Además de estas, que el trabajador va a tener que estar obligatoriamente en la conciliación. Ok. Y el empleador va a tener que estar también con una representado, si es una Representado. empresa, una empresa, representado por alguien con poderes para conciliar. Ok. Con lo cual, vamos a ir eliminando ciertas cosas, como hablábamos de los amigos abogados, aquellos que demandan constructora, que ponen 3 trabajadores que sí trabajaron y 8 que no trabajaron. Ya empezamos porque esos 8 van a desaparecer, porque si no comparecen a su audiencia, Ujú. no va a pasar la conciliación. Una pregunta. Entonces, Esa figura del juez cuéntame. conciliador que me parece bastante interesante porque se me equipara a la figura del juez de la instrucción en materia penal, porque es como un filtro Ujú, básicamente a la prueba. Es como que correcto. realmente ¿cuál es la función específica para que nuestra gente entienda? Ese juez va a determinar en este caso cuáles son las pruebas que pasan al juicio de fondo, qué es viable, qué no, o solamente se va a quedar Mm, en la etapa de evaluar la conciliación. No, él solo va a ver la conciliación, él no va a decidir qué pruebas van al tribunal de fondo o no, Ok. porque él no va a tener esa potestad. Pero la potestad que él va a tener es la siguiente. Le voy a poner un ejemplo bastante grave, práctico. Mire, trabajador, aquí su abogado está reclamando 3 vacaciones y su empleador dice que usted tomó 2 vacaciones, que nada más le deben una. Eso es así. Sí, eso es así, va a decir el trabajador que está ahí. Mire, aquí están los comprobantes de pago de esas vacaciones. ¿Por qué están reclamando esas vacaciones? Entonces, al estar los comprobantes de pago, a estar el trabajador y el trabajador va a reconocer, tiene que reconocer. Además, el mismo juez ya, como estamos en cámara de consejo, no estamos ante una audiencia, Exacto. no estamos De la en un rigurosidad de un sinnúmero de cosas juicio como y tal. no correcto. Mire, usted si se va con esto para prueba y fondo, usted va a perder ese Ujú. reclamo. Es mejor que le paguen sus vacaciones ahora que le deben. Exacto, Y esto, y esto, y tendremos aquello, y lo una otro. figura conciliatoria activa, no va a ser solamente un juez de la conciliación Correcto, escuchando. correcto. Que lo puede tener ahora, lo podemos Ujú. tener ahora, pero ¿qué pasa? Como ese juez, que es otra de las grandes diferencias, como ese juez de ahora, del sistema actual, es el mismo que conoce la prueba y fondo, no puede tener ese papel tan activo porque puede incluso hasta recusarlo. Exacto, ya Claro. estaría viendo el mismo proceso antes de que ¿Entiende? sea Entonces, aprobado. como Ujú. este juez de conciliador no puede conocer el juicio de prueba y fondo, entonces va a tener más armas, como decimos, para llegar a ese final de la batalla y tratar de tener un avenimiento entre las partes. Porque si dicen, miren, ustedes están reclamando la bonificación de 3 años, aquí está pagando 2, miren los Ujú. comprobantes, esto se lo van a quitar en el tribunal, esto y esto y esto. No son 400,000 pesos como ustedes están reclamando, son 125 y él le está ofreciendo 150 para llegar a un acuerdo, va a ser más rápido, va a ser más expedito, o sea, las conciliaciones van a ser reales, Un sobre tercero todo con la imparcial comparecencia ahí. del trabajador, Claro. correcto. Y además que va a tener 2 conciliadores, uno que representa a los trabajadores y otro que representa a los empleadores, porque recordemos que el proceso laboral es tripartito, Ujú, desde su origen siempre ha sido así, esa lucha de Ujú. clases, como se llamaba en el siglo pasado, pues evidentemente aquí también va a tener una representación para defender. Y el mismo mediador que representa a los trabajadores va a decir, mira, no te conviene, porque no van a ser como tenemos actualmente unos vocales que simplemente dicen, usted quiere llegar a un acuerdo y ahí se queda la cosa, sino que van a ser mediadores que le van a decir realmente, mire, el empleador está presentando esta prueba, te van a quitar esto y esto y esto. Es mejor que Exacto. tú llegues a un acuerdo ahora. De, Además, ujú. que mi padre me enseñó algo muy, 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 que nunca se me ha olvidado y que es algo que rige el derecho laboral a nivel mundial. Me dice mi padre que los juicios no deberían de durar más de un mes. Ok. Y eso es porque ese es el plazo en que le quitan el crédito al trabajador en el colmado. Ay, eso. Excel, mira, Tú un sabes. punto fundamental ese, porque es que realmente
a veces se nos pasa, y digo nos dentro de la calidad de abogados, que esos Ujú. consejos que le brindamos a nuestro cliente de que no acepte ese monto, usted no está viviendo el bolsillo de esa De esa persona, persona, es de así. que no ha Así recibido es. un peso, que no tiene trabajo y todavía no ha conseguido otro y tiene que alimentar una familia. Pero tú como abogado, tú le Correcto. estás diciendo, no recibo un peso, aún tú sabiendo que es una compensación justa. Entonces, eso va a romper con la inercia. Si lo miro desde el punto de vista del trabajador, porque muchas veces todos sabemos que cuando tú le firmas un poder a un abogado, Ujú. básicamente tú pierdes absolutamente toda potestad de tu decidir. Y a veces el trabajador, el empleador te está ofreciendo un monto que para ti es apropiado o con el cual tú estás Correcto. consciente, con el cual estás conforme, pero ya tú estás constreñido, ya no puedes tomar una decisión al respecto. O sea que esta nueva figura va a romper con esa inercia, básicamente, entiendo desde ese punto de No, vista. y déjeme ponerle el cherry on top. Eh, si el abogado del trabajador obstaculiza el proceso de conciliación por sus honorarios o por los montos que se le estén otorgando al trabajador, el juez conciliador podrá ordenar que el juicio de fondo se celebre libre de costas. Wow. Oh, Fíjense hasta dónde llega esa no la esto, había visto. para evitar todo eso que usted está diciendo, porque es que apretamos tanto que se rompió la soga. Sí, Y es muy lamentable, porque si no entramos dentro de los procesos de ejecución, ahí usted también va a ver un cambio radical por eso mismo, por esas historias de alguaciles llegando a aeropuerto a llevarse aviones con soga. O sea, tenemos que entender que, que lamentablemente siempre encontramos ciertas maneras, ciertas formas y, y vamos a decir que llevamos la ley a los límites. Recordemos esas ejecuciones absurdas en Punta Cana, en hoteles, donde se le llevaban la maleta a los turistas. sí, 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 sí. Un O sea, exceso. eso era increíble. O sea, ¿cómo tú sabiendo que eso no es propiedad del hotel, te lleva la maleta para forzar? Para forzar un acuerdo de un hotel en esa situación, ¿qué va a hacer? Paga millones de pesos. ¿Qué se hizo en ese sentido? Se cambió diametralmente. Ya las sentencias no son ejecutorias en 3 días, sino que van a ser en la octava franca. Y ustedes saben que esos son ya 10 días, no Ujú. son 3. O sea, eso de que llegó una sentencia el viernes a las 4:30 de la tarde, ya Sobre. los abogados laboralistas no lo vamos a sufrir. Ok. Por el que teníamos que salir huyendo a hacer una demanda en referimiento para depositarla el lunes a primera hora, que nos dieran el auto huyendo Ujú. y salir a notificar rogándole a Dios que no llegaran a embargarle. Suerte que ya la ley de ejecuciones pues también evitó un poco esa práctica, porque hay que hacer un proceso para solicitar la fuerza pública, pero aún así tú vivirías con esa angustia de que te llegó una sentencia el viernes a las 5 de la tarde. Pero estamos Ya que hablando te de un llegó cambio de una paradigma sentencia el lunes, completamente. correcto, Estamos porque te hablando de vuelvo que y repito, cambia todo, 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 todo el En cuanto a lo procedimiento procesal. en cuanto al proceso. ajá, Entonces, apretaron tanto que se rompió eso es lo que le iba a la decir, soga. porque Entonces, los abogados que están del otro lado de la barra, porque los que representan a la parte, al empleador, están muy felices y muy cómodos con esta situación porque les favorece. Pero los que están del otro lado pudieran entender que es en detrimento del mismo procedimiento que han hecho por años, años, años y años. Entonces, pero yo sí, no estoy, yo no dudo que vayan a encontrar otros subterfugios para hacer cosas, porque el que hace la encontrar, ley hace la trampa. Vamos a estar de acuerdo en eso. Eso es me- así. Pero es un cambio completo de así es. procedimiento. L- Lo que yo le diría ahí es que la profesión del abogado debe de ejercerse de un punto de vista de buena fe siempre. Eso O es sea, no así. podemos estar en que me voy a llevar una empresa entera porque me voy a ganar, qué sé yo, 400,000, 500,000, 600,000, 1,000,000 de pesos, lo que sea que usted se vaya a ganar con ese proceso. Eh,
pero usted va a dejar en la calle a lo mejor a 20 familias. Ujú. Entonces, eso es lo que se está tratando. Recordemos que las empresas son la dadoras de trabajo. Exacto. Así. Entonces, eso también eso tiene que haber una conciliación entre el capital y el trabajo. O sea, no podemos llegar a una empresa, llevarnos la máquina con la que produce, con la que supuestamente no va a pagar, porque entonces, ¿cómo paga ¿Cómo a los produce demás? para Entonces, pagar? correcto. Entonces, también en ese sentido, el embargo ejecutivo ya no se va a poder hacer con traslado de los bienes, sino hasta la venta en pública subasta. Oh. ¿Para qué? Para eso mismo, para tratar de buscar arreglos. Por ejemplo, otra de las cuestiones también es que ya no se suspende con el duplo de la sentencia, no se suspendería con el duplo de los montos, sino se suspendería con el monto simple. O sea, se le está buscando, se le buscó la vuelta, vamos a decirlo así, para que es el litigio no se vuelva en un problema para la empresa, sino que sea, vamos a decir, un camino tranquilo en el que se pueda llegar a un acuerdo sin tener esa presión a veces bastante alta de que me va a salir más costoso, mucho más costoso que otra cosa. Y en eso creo que se hizo un excelente trabajo porque eso va a permitir que las empresas se centren en producir más que nada. Pudiéramos decir entonces que la judicialización, al igual que en términos penales, la prisión preventiva sería como que la última ratio. Es como la oportunidad para que las personas negocien sin necesidad de necesariamente tener que acudir al sistema de justicia como mecanismo de presión. Sí, sería más o menos así, de que traten de llegar a un acuerdo por todas las partes, porque eh, el proceso te va a durar más tiempo, va a ser más largo. Bueno, en realidad va a disminuir bastante, Ujú. porque se hizo que el tribunal, por ejemplo, en cuanto a los documentos, el expediente se va a ir completo para la Corte de Apelación. Eso va a impedir que se utilicen, porque también tenemos que decir que muchos abogados de empresas para alargar los procesos, pues también depositaban documentos nuevos en grado de apelación, Mm, pero son los mismos documentos que depositaron en primer ok. grado. Entonces también eso se vio y se le buscó la manera de que no se alarguen los procesos, porque como le decía, es un mes que cuenta el trabajador para que le quiten el crédito. Entonces Sí, también eso va a ayudar a la agilización. Y ahora también tenemos que saber que se resguardan los derechos de los trabajadores. No es que a la muy empresa se le importante ese está dando vía aspecto. libre para que Claro. duren 7 años en un litigio, no lo van a poder hacer. Y entonces aquellos, porque o sea, también sabemos que hay empresarios incumplidores, que hay Ujú. empresarios también que le buscan la quinta vuelta, la quinta pata al gato para no pagar. Entonces, esos también van a tener que pagar porque al final el proceso va a ser más rápido, el proceso va a agilizarse muchísimo y definitivamente usted va a tener una sentencia ejecutoria en menos de un año. O sea que los procesos que ya tenemos 3, 4, 5 años que duran, yo tengo procesos de 6, 7 años Wow. Ese que crédito eso se no venció hace debería de rato, ser. doctor. El crédito del trabajador. Imagínense. Hace tiempo. Sí, ese crédito Ese está bien. crédito está Y existe. miren, para esos empleadores que no cumplen la ley, el Ministerio de Trabajo fue muy fortalecido. ¿En qué sentido? Las multas que podrá imponer el Ministerio de Trabajo fueron duplicadas. Antes las multas eran de 1 a 3 salarios, de 3 a 6 y de 6 a 12. La multa más alta actualmente que puede pagar un empleador por incumplir la ley son 300,000 pesos. Pero vamos a suponer que un empleador tiene 1,000 empleados y no le paga la seguridad social. Ujú. La seguridad social de esos empleados seguro son 2 millones de pesos, pero me sale más barato no pagarla y pagar la multa de 300,000 pesos. Ujú. Yo la pago todos los meses. Al año serían 3,600,000 pesos en contra de, estaríamos hablando de 48 millones de pesos si pago la seguridad social. Entonces, el incumplimiento, el incumplimiento era más barato que el cumplimiento. ¿Qué se Ok. hizo? Se multiplicaron las multas. Las multas van a ser ahora de 3
a 6 salarios, de 6 salarios a 12 salarios y de 12 a 24, dependiendo la gravedad. Pero ¿qué pasa? La multa va a ser por cada trabajador que a usted le esté Oh, incumpliendo. ya. Entonces, en ese caso de ese 1000 trabajadores, estaríamos Multiplíquelo. hablando de una multa de 24 salarios por 25,000 pesos. Estamos hablando como de, si mal no recuerdo, de 600,000 pesos. Un Cuando dineral, usted lo doctor. multiplica Claro. por 1000, exacto, cuando usted lo Un multiplica por dineral. 1000, estamos hablando, creo, de 60 millones de Pero pesos. ahí tuve Cuando un usted le dice incentivo que usted también al puede pagar cumplimiento. 60 millones de pesos contra 2 millones de pesos, es Pues muy vámonos probable que por los usted dos pague los 2 millones. millones de Claro. pesos. Sí, no, muchachos, paguen los 2 millones, tranquilo, Paguen la porque, seguridad sí, porque es social. que va a ser así. Entonces, ¿qué va a ayudar eso? Eso va a ayudar enormemente a la formalización laboral. Ujú. Claro. Recuerden que nosotros tenemos un mercado en la informalidad con un 57, 58% aproximadamente. Esos son, por ejemplo, un taller de mecánica que tiene 4 mecánicos, Ujú. no lo inscriben en la seguridad social, le paga por fuera, los colmados, las carnicerías, un Salones. sinnúmero de establecimientos que están en la informalidad que van a pasar a la formalidad. Eso va a fortalecer el sistema de seguridad social, señores. Nosotros tenemos que ahora mismo Idopril no está pudiendo pagar ciertas, por ejemplo, la licencia de maternidad. Sí, eso es un No la tema. está pudiendo pagar a tiempo porque no está fondeada. Entonces, si nosotros logramos reducir esa informalidad de un 57% a un 10, a un 15%, pues nosotros vamos a tener un sistema de seguridad más fortalecido, y se van a cumplir los derechos laborales. Eso es bueno que se entienda también. N- Entonces, yo entiendo que el Ministerio de Trabajo va a salir fortalecido de esto y los fondos que se hagan, que se retengan por multas, van a ser usados en el fortalecimiento del Ministerio de la Inspección de Trabajo, por ejemplo, con las compras de los insumos necesarios pues, para hacer el trabajo de inspección, como camionetas, tablets y un sinnúmero de cosas que los inspectores necesitan. Ok, Pero muy bien. básicamente entonces me parece bastante buena la medida porque es un mecanismo de presión para los grandes empresarios que, porque solamente hablamos de la informalidad, pero tenemos que estar claros, como dice el doctor. Aquí hay grandes empresas que prefieren pagar la multa antes que pagar la seguridad social porque les sale más barato. Entonces, me parece un mecanismo excelente para poder obligar de alguna forma el cumplimiento de la norma y que esas grandes empresas que pudieran estar en esa irregularidad se vean constreñidos a cumplir para no caer entonces en mayores deudas y en mayores compromisos. Ujú. Doctor, Así es. Mire, yo, usted, yo he tenido clientes que me han dicho, ¿cuánto es la seguridad social de todos tus trabajadores en una construcción? Bueno, yo me imagino que son tantos. Y si yo no la pago, ¿qué pasa? Bueno, puede venir un inspector, te pone una multa y puede que venga. No sé, puede que venga, puede que no Puede que no venga, porque venga. no hay mm, tantos. Exacto. ¿Y qué pasa si me demanda el trabajador? Bueno, en el tribunal te van a condenar 50,000, 100,000 pesos en los casos más graves, pero muy difícil que pase de 50,000, 25,000 pesos. Entonces, pues yo prefiero no Que pagar. me ujú, demanden. Entonces, exacto. Entonces, Ujú. ahora cuando yo le diga, yo le decía, no, tú tienes que pagarla porque es un derecho fundamental de los trabajadores. Pero ya yo no soy el dueño de la No, empresa, yo no claro. puedo, no puedo forzarlo ni darle clip al pago. Pero ahora cuando yo le diga, es que te pueden poner una multa de de tanto. 600,000 pesos por cada Exacto. trabajador, Ujú. pues entonces ya ahí Vamos a pagarla. la situación va a ser otra. Sí. Exacto, correcto. Doctor, usted mencionaba en el caso de Idopril para el pago de las licencias de maternidad de los trabajadores y aprovecho ese enlace para comentar un poquito, nos pueda hablar ahora en estas modificaciones del código para el pago de la licencia de la maternidad de las trabajadoras del hogar. ¿Qué cambio o qué inclusión aborda el código dentro de ese aspecto? El código le dio, vamos a decir, ese proyecto consensuado que se depositó en el Congreso, el código también le da a las trabajadoras domésticas las prerrogativas de la licencia de maternidad. Se la da. Ahora bien, ¿qué va a pasar en esa situación? Ya el sistema de seguridad social, que también la reforma de la seguridad social está en marcha, deberá de buscar la manera
de adecuar e incluir a las trabajadoras del hogar Ujú. en ese sistema. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo, a través del Consejo de la Seguridad Social, hizo también un esfuerzo por incluirlas, pero Ujú. el Tribunal Constitucional dictaminó que no era la manera. Fíjese bien, Exacto. las, los únicos trabajadores del país que no están en el sistema de seguridad social son los trabajadores del hogar. Sí. Entonces, esto es una cuestión que debe de ser atendida Ujú. urgentemente, porque tenemos a personas que trabajan su vida entera en una casa de la familia y salen con una mano adelante y otra atrás. Ujú. Entonces, debemos de tener un sistema de pensiones para esos trabajadores, que se creó un sistema acorde que donde se iba a pagar únicamente 600 pesos y eso le iba a tener pensión, salud y un Ujú. sinnúmero de cosas más. Ya. Entonces, el Lo que, Tribunal Constitucional dijo que no, que eso debía de hacerse por la Ley de Seguridad Social. exacto, eso nos lleva a que haya un impulso a la revisión de la Ley de Seguridad Social para que puedan ser entonces también incluidas, porque entonces lo que yo veo es que si el código indica ese pago de la licencia, pero actualmente no están contempladas dentro del sistema, la asumiría La la familia. familia. Sí, porque hay que tener en Sí, cuenta, lo doctor, que asumiría. la familia no es una empresa. Entonces son cosas que Eso hay es que así. Ujú. tener en cuenta al momento de resolutar al respecto, porque de verdad que imagínese usted, yo siempre pongo este ejemplo, una madre soltera o una madre que tiene un niño que necesita obligatoriamente para poder salir a producir, tener esa persona que le ayude en la casa. No es un Así lujo es. realmente. Entonces hay que como que buscarle la vuelta, por decirlo, de manera No, y que el que Estado asuma su responsabilidad y que la Claro, de familia no se tener vea el nada ordenamiento afectada. jurídico que permita poder realizar los Claro. pagos correcto, que correspondientes. permita realizar la inscripción en Ujú. el sistema de seguridad social y que esto pague. Y como usted dice, también es una cadena, no debemos olvidar eso, porque el trabajador del hogar que viene de San Juan, de Barahona, a veces también deja a un trabajador del hogar en su casa para que le cuide a sus hijos en la semana mientras el esposo trabaja o la esposa trabaja. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, eso es muy importante y nos llama mucho porque como familias, los que tenemos la necesidad de tener ese servicio, nos vemos contra. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo porque esa persona esté en mi casa, que dicho sea de paso, sabemos por cultura que esas Ujú. personas forman parte de nuestra familia Sí, sí, ya, sí. están en la casa, viven contigo, comen de Es un tu, miembro más de la es un familia. miembro más de tu familia y Así eso es. Ujú. forma parte de la idiosincrasia del dominicano. O sea, no es un empleado que está ahí, No, que cocina y no come de lo que come, sino que participa de todas las actividades donde está tu familia. Entonces, eso también creo que nosotros tenemos que Así tomarlo es. mucho en cuenta. así es. Y doctor, en esa misma Así línea, es. teletrabajo. Usted Ay, nos ay, comentó ay. ligeramente un aspecto. ¿Qué otras cosas usted puede profundizarnos? Porque a veces, así como ahorita hablábamos de que, bueno, el empleador puede entender que tú siempre estás disponible. Ajá, pero a veces hay trabajadores que tú los llamas a las 10 de la mañana y no coge el celular. Y tú estás tratando de hacer un contacto y esperando que el trabajador esté disponible para resolver un tema No, ese asunto y de él los no está. horarios. Y doctor, no me deje fuera, por favor, el asunto de si yo estoy Sí. haciendo teletrabajo, yo pago el internet, yo pago la luz, yo tengo que poner mi Mira, computadora. eso fue, Por favor, ayúdeme ahí eso porque fue eso lo que llama mucho se la llevó. atención. Sí, Yo tengo que tener un aire para eso fue lo que trabajar, se doctor. llegó a acuerdo. No es que con calor uno no Eso se llegó a piensa. acuerdo, se tomó la resolución. Así es, se tomó la resolución de teletrabajo y el único aspecto que se discutió, porque la resolución estaba muy robusta, estaba muy bien hecha, el único aspecto que se discutió en esa mesa técnico-jurídica con esos abogados fue quién pagaba los gastos. Y se definió que tiene que estar en el contrato quién va a pagar los gastos y que esto tiene que ser un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Ok. Entonces, si no está, lo va a tener que asumir el empleador los gastos para que se tenga una idea. Tú vas a pedir tu Eh, facturita de y reembolso, tranquila. eso fue lo único, así mismo. Y generalmente se hace eso, se da un monto por energía eléctrica o un monto por internet. Recordemos que en la pandemia los call centers salieron huyendo Sí. a poner inversores en casa, que todavía no se sabe Sí, dónde están porque esos eso es inversores, a la parte que porque aquí, fueron tantos que imagínate.
No, y la inversión en tecnología que tuvieron que hacer las Claro, empresas, eso fue descomunal. Eh, sí, porque a veces creemos que nosotros, aún en la saliendo, ciudad, saliendo a estamos poner preparados. parábola de claro. Ujú. Así mismo es, Sí. pero qué bueno que Miren, y traen todo eso otra cosa que regulado. también causó mucho revuelo Cuéntenos. fue una de las obligaciones del trabajador o de las El prohibiciones del celular. trabajador de utilizar el celular Sí, ese o los otro. aparatos electrónicos durante la jornada de trabajo. Eso, yo creo que eso causó más avispero que todo lo Yo otro. creo que sí, porque es que los extremos son malos, Ujú. doctor. Todos los Sí, que extremos son malos. incluso había trabajadores diciendo, no, yo renuncio, jefe, no, porque ya usted me va a poder cancelar rápido, porque imagínese. Yo no suelto Porque el aparato. como empleador es muy cuesta arriba que uno publique algo en Instagram y que el primero que le dé like sea Tu tu jefe. empleado. Ah, Entonces, sí, entonces es muy difícil, pero eso ya existía. Eso hay que entender que ya existía, porque hay muchas empresas Claro, que tienen políticas para el uso de medios electrónicos en el trabajo. Y lo que se vino a hacer con eso fue reforzarlo, porque es que estamos actualizando y modernizando el exacto. código de trabajo. ujú, Y evidentemente esta nueva tecnología no se podían quedar. Recordemos que en el 1992 no teníamos nada de esto. Y ahora absolutamente. hemos cambiado, vamos a decir, diametralmente la situación. Y fíjense como yo, estando bastante lejos de ustedes, estoy tomando una llamada con ustedes y participando en su programa a través de Zoom. Es así, es Ujú. así. No, y que tenemos que adecuarnos a los tiempos y la ley tiene que adecuarse también a las situaciones actuales que se viven, porque hay que Así regular, es. necesariamente hay que regular y hay que adaptar. Por eso es que para muchos juristas internacionales, lo digo por congreso, ¿cómo va a ser que todos ustedes están con una ley de mil qué sé yo cuánto, de 1900 qué sé yo Ujú. qué, pero y todo lo que ha pasado han tenido que... Es un poco complicado realmente. Y que todo va a ser desde Así qué es. lado tú estés sentado, porque tal vez algunos trabajadores dirán, bueno, yo no, me van a cancelar si estoy usando el celular, que cómo lo voy a hacer, pero cuando tú eres el que estás tratando de recibir el servicio y tú estás esperando ser atendido tal vez y ves a una persona solamente en el celular y nadie pasa porque está en el celular, también Ujú. produce Ujú. cierta incomodidad y aleja a al cliente de esa empresa. Doctor Suárez, Sí, para nosotros cuénteme. ir concluyendo con usted, yo quiero que usted nos diga su opinión desde el punto de vista de si usted considera que la reforma es equitativa para las dos partes. ¿Considera usted que hay un equilibrio entre lo que se está resolutando respecto de los derechos y de los deberes tanto de los empleadores como los trabajadores, porque muchas veces miramos las cosas solamente desde un punto de vista y dice, oye, pero por lo menos el ciudadano de a pie, el empleado normal, oye, ¿qué fue lo que arreglaron? Que me subieron un día, oye, ¿qué fue lo que pusieron? Que me pusieron qué sé yo qué cosa, pero no entienden realmente la relevancia que hay y dicen, no, todo es en favor del empleador, todo es en favor de la clase empresarial. Desde su punto de vista, ¿considera usted que es equitativa la reforma? Sí, sí, bastante equitativa. Ahí hubo un equilibrio bien grande, porque no solamente fueron el día adicional de vacaciones, los 2 días de paternidad, que todo el mundo, después que te ha aprobado, te verá que va a estar, no, pero yo Sí. tengo 4 días. No, son 15 ahora, jefe. Eh, También en cuanto a los derechos fundamentales de los trabajadores, se adecuó bastante porque los empleadores van a tener que respetar la dignidad de los trabajadores. Eso se arregló en los derechos, en los principios fundamentales del Código de Trabajo y en el mismo articulado del Código de Trabajo. No es simplemente esas dos cosas, sino que hay un balance bastante cómodo para proteger tanto el trabajo como los derechos del trabajador. Fíjense ese mecanismo de pago expedito que le decía, a veces Ujú. hasta por misma ignorancia se llegan a litigios sin necesidad, sino que ahora vamos a tener formas más rápidas de pagar, por ejemplo, los trabajadores, hay muchísimas prácticas discriminatorias que se hacen actualmente que están definidas ahora, que no se van a poder hacer porque van a conllevar multas. Por Excelente. ejemplo, en el Ujú. tema sindical.
en el tema sindical. Cuando un trabajador forma parte de un sindicato, a veces lo separan de los demás trabajadores Bueno, mire, esos temas, para que no esos enseñen. temas sindicales son otro programa y yo voy a agradecer la presencia del doctor Suárez, que ha sido de verdad que es sumamente edificante. Yo creo que esto nosotros tenemos que darle una continuidad porque hay temas, ese que usted pone sobre la mesa es definitivamente una cosa que nosotros tenemos que discutir, así que nosotros le dejamos la invitación abierta para que vuelva a participar con Siempre a la nosotros orden. en este programa que ha sido de verdad para nosotros un privilegio tenerle. Muchísimas gracias y de Gracias a verdad que ustedes espere por esa tenerme. llamada porque eso es un tema Claro que sí. casi nadie, que no se aborda mucho, pero que es muy importante. Muchísimas gracias, doctor Así Suárez, por es, su presencia. Nosotros nos siempre. despedimos de Legal Radio. Recuerden que estamos para ustedes todos los sábados de 8 a 9:30. Nos vemos la próxima semana.